Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea, en Marbella, España. Mis amores, nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la vida, esa gata arisca, a veces nos juega las partidas más crueles, pero también nos regala los milagros más impensables cuando menos lo esperamos. Eran las 5 en punto de la mañana, y el silencio, denso y pegajoso, apenas se rompía por el gemido distante de las olas chocando contra la costa, un sonido que para Renata era un recordatorio constante de su soledad. En la diminuta habitación del sótano, un cuchitril húmedo que olía a salitre rancio y moho, la temperatura caía como una losa sobre su piel. El frío mordía la carne de Renata con dientes invisibles, escabulléndose por la rendija mal cerrada de la única ventana, un respiradero minúsculo que solo servía para dejar pasar la humedad pegajosa del Mediterráneo, haciendo que el aire se sentara pesado en sus pulmones con cada respiración. No había luz natural, solo una oscuridad impenetrable que se tragaba cada rincón, haciendo que el despertar fuera siempre una caída brusca desde el abismo del sueño a la cruda realidad. El pitido estridente y metálico de su alarma barata, un reloj de plástico que chirriaba como un pájaro herido, rasgó el velo de esa penumbra gélida, haciendo que Renata diera un respingo involuntario y que su corazón diera un vuelco doloroso en su pecho. Abrió los ojos, buscando la forma de la lámpara de bajo consumo que colgaba mustia del techo bajo, un techo que se sentía tan cercano que casi podía rozarlo con la cabeza, una eternidad de polvo y telarañas. Sus manos, ya agrietadas por el cloro y el jabón, temblaron ligeramente mientras palpaba la mesita de noche improvisada, una caja de cartón sin tapa, buscando el interruptor. El leve clic y el resplandor amarillento se esparcieron por la habitación, revelando las paredes cubiertas de manchas de humedad que parecían mapas de un mundo olvidado, un mundo donde el dolor era el único paisaje. Se frotó los ojos, el cansancio era una bruma espesa que no se disipaba ni con la luz, y el amargo sabor a metal y resignación llenaba su boca, un sabor que conocía demasiado bien, el sabor de empezar otro día de la misma manera. Con movimientos lentos y precisos, como si realizara un ritual sagrado que mantenía a raya la desesperación, Renata se sentó en el borde de su jergón, un colchón delgado y hundido que crujía bajo su peso con cada movimiento. Sus ojos se fijaron en sus zapatos remendados con alambre, esos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con alambre y cinta adhesiva negra. Porque tirarlos era como arrancar un pedazo de su propia historia, era como tirar la última prueba tangible de que alguna vez había tenido un hogar, una vida, una promesa de estabilidad antes de que el destino la golpeara con tanta saña. El cuero gastado, brillante en algunas partes por el roce constante, y en otras opaco y reseco, estaba cosido con tramos de alambre oxidado que asomaban como pequeños dientes metálicos, la cinta negra envolviendo los bordes como un vendaje improvisado que apenas sostenía la forma. Los tomó con ternura, palpando las reparaciones, sintiendo la textura áspera y desigual de las costuras improvisadas bajo sus dedos. La tela interior, deshilachada y vieja, ya no ofrecía consuelo, solo la promesa de ampollas y rosaduras que se añadirían a la larga lista de sus pequeños sufrimientos diarios. Se los calzó con un suspiro pesado, el frío del suelo de cemento calando hasta sus huesos a través de las suelas casi inexistentes, y el alambre raspaba dolorosamente sus talones, recordándole la precariedad de su existencia con cada paso, con cada respiración que tomaba. Las rodillas, adornadas con viejos callos endurecidos por años de fregar pisos ajenos, se quejaban ya, anticipando la jornada que le esperaba, el ardor y el dolor punzante que se instalaría en ellas apenas saliera de ese cuartucho. Pensó en su Puebla natal, un recuerdo que la envolvía con una melancolía dulce y punzante al mismo tiempo, como el sabor agridulce de un fruto prohibido que se le había escapado de entre los dedos. En su memoria, Puebla era un barrio de tierra rojiza en las faldas majestuosas y aterradoras del volcán Popocatépetl, donde el aire olía a tierra mojada, a nopales cocinándose y a la promesa de la lluvia que siempre era escasa y valiosa. Recordaba la sensación de la tierra bajo sus pies descalzos, una tierra viva que temblaba cada vez que la montaña respiraba, un gruñido profundo que hacía vibrar las paredes de adobe de las casas, crujir las láminas del tejado y que a ella, de niña, le provocaba una mezcla extraña de miedo y reverencia. Sus pequeños dedos se aferraban a las rocas calientes del suelo, sintiendo el pulso de la tierra, la fuerza inmensa de la naturaleza que era su vecina constante, su protectora y su amenaza. Los campos de maíz se mecían con el viento,
Sus hojas susurraban secretos ancestrales, y el sol quemaba su piel morena, tatuando su infancia con la luz dorada de la pobreza digna. El único lujo de su familia, el sabor que aún la reconfortaba en sus momentos más grises, eran las memelas con salsa de chile pasilla, que su madre preparaba con manos laboriosas y amor inmenso. El aroma del maíz nixtamalizado, esa masa suave y tibia que se aplastaba entre sus palmas, era una bendición, un perfume que se adhería a su piel y a su corazón. La salsa, hecha con chiles pasilla tatemados hasta que la piel se arrugaba y se volvía negra. Molidos en el molcajete de piedra volcánica con ajo, comino y un toque de epazote, era un estallido de sabor en su boca, un calor que se extendía por su garganta y le llegaba hasta el alma. Las probaba aún calientes, untadas con manteca de cerdo, espolvoreadas con queso fresco y bañadas en esa salsa picante que te hacía sudar, sentirte viva, sentir que el mundo, por un instante, podía ser un lugar lleno de sabor y alegría. Esa era la felicidad pura, un bocado sencillo pero cargado de la historia de su gente, del amor de su madre, de la promesa de un día más. El recuerdo de su padre llegó después, como una ola fría y dolorosa que la arrastraba de vuelta a la oscuridad de su presente. Él, un hombre fuerte y silencioso, con manos de agricultor y ojos cansados, que había sudado cada gota de su vida bajo el sol inclemente para que a ella no le faltara un plato de frijoles en la mesa. Las palabras de los doctores, recitadas con una frialdad casi inhumana en aquella pequeña clínica, donde el aire olía a cloro y a desesperanza, aún resonaban en sus oídos. Sus pulmones, devorados por la silicosis de la mina de obsidiana, se habían negado a trabajar más, a respirar más. Ella recordaba la textura áspera de la manta que cubría su cuerpo inerte, la frialdad de su piel bajo sus dedos temblorosos, el silencio ensordecedor de la casa después de que su último aliento se escapara como un fantasma de entre sus labios resecos. El dolor de esa pérdida había sido como un puñal clavado en lo más profundo de su ser, un hueco que nunca se llenó, que solo crecía con cada adversidad que la vida le lanzaba. La pequeña parcela de tierra que era su herencia se había vendido para pagar las deudas, para subsistir, para comprar un poco de maíz. Y con ella se había ido también la última chispa de esperanza de quedarse en su tierra, de respirar el aire familiar de su puebla. Ahora, el olor a sal y a moho de ese sótano en Marbella era el único aire que le quedaba, el único sabor de una existencia que la había despojado de todo, obligándola a buscar fortuna lejos de su volcán, de su gente, de sus memorias más preciadas. El contraste se le grababa en la piel cada día, un tatuaje invisible de dolor y nostalgia. Renata se levantó, sus rodillas crujieron como ramas secas bajo la presión de su peso, y se dirigió a la puerta. El chirrido metálico de los goznes oxidados era el único sonido en el sótano mientras abría la puerta y se preparaba para subir la escalera de servicio. Eran escalones estrechos y empinados, de concreto desnudo, que olían a humedad y a un desinfectante barato que apenas lograba disfrazar el tufo a encierro, una especie de pasaje secreto que conectaba su mundo de penurias con el fastuoso paraíso de arriba. Cada escalón era un ascenso desde el infierno personal a la opulencia ajena, un viaje que la llevaba de la penumbra y el frío a la luminosidad cegadora y al calor de una vida que no le pertenecía. Respiró hondo, el aire de los pisos superiores, más fresco y cargado de los aromas a lavanda que se colaban desde los jardines, a café recién hecho y a un perfume delicado y caro que ya identificaba con la dueña de la casa. Un perfume vulgar y al jazmín, que se mezclaba ya en su mente con el penetrante olor del cloro industrial. Al llegar al final de la escalera, la luz cálida del amanecer, filtrada por los ventanales de arcos moriscos, la golpeó de lleno, casi cegándola por un instante. Tuvo que parpadear varias veces para que sus ojos se acostumbraran a la inmensidad y al lujo que se desplegaba ante ella. La pobre Renata, con sus zapatos remendados con alambre, el corazón apretado por las memorias amargas, se encontraba de pie, de nuevo en el umbral de un mundo que la consumía, pero que a la vez le daba el sustento para su pequeño. Salió por la puerta de servicio que daba directamente a la terraza, y el espectáculo la dejó sin aliento, como siempre, no por su belleza, sino por el contraste brutal con su propia miseria. Los primeros rayos del sol teñían el cielo de un naranja y rosa vibrante, haciendo que el Mediterráneo se extendiera como una manta de zafiros y diamantes hasta el horizonte infinito. Delante de ella, la pérgola de glicinas, con sus racimos morados y perfumados que aún goteaban el rocío de la noche, se alzaba majestuosa,
proyectando una sombra fresca sobre el mármol. La piscina desbordante, un espejo perfecto, se fundía con el horizonte azul del mar, creando una ilusión de continuidad que era casi dolorosa de contemplar, un lujo incomprensible que ella debía limpiar. El olor dulce y embriagador de las glicinas y el fresco de la lavanda que bordeaba los jardines se mezclaba con el inconfundible y áspero aroma del cloro industrial que ya flotaba en el aire, el olor de su jornada, de su humillación silenciosa y constante, de su propia existencia disuelta en químicos. Con un nudo en la garganta que se negaba a disolverse, con el peso de la desesperación en sus hombros, Renata se puso sus gruesos guantes amarillos de goma, los mismos guantes de los que dependía para proteger sus manos del ácido del cloro, los mismos que se habían convertido en un símbolo de su dignidad, de su voluntad inquebrantable de seguir adelante a pesar de todo. Esos guantes, que la aislaban del contacto directo con la suciedad ajena, eran su armadura, su último vestigio de respeto propio. Se arrodilló, mis amores, directamente sobre el mármol travertino romano con sus incrustaciones de mosaicos bizantinos, un piso cuyo valor superaba toda su fortuna, toda su esperanza. El frío del mármol, un veteado blanco y crema con destellos dorados, se infiltró instantáneamente por la tela fina de su pantalón, calando hasta sus rodillas ya adoloridas, hasta sus huesos cansados, hasta el tuétano de su ser. Era un frío que le recordaba la lápida pulcra y helada de su padre, un recuerdo que le pellizcaba el pecho y le arrancaba un suspiro ahogado, casi inaudible. Cada línea, cada pequeño cristal incrustado en el mosaico, cada vena del travertino, parecía amplificar su dolor, su insignificancia. El olor del cloro, ese químico invasivo y corrosivo, atacó sus fosas nasales con una furia implacable, quemándole la nariz, la garganta, haciéndole arder los ojos hasta el punto de sentir que las lágrimas, esas lágrimas que se negaba a derramar en silencio, se asomaban por las comisuras. Sus manos enguantadas, ahora protegidas, pero aún sintiendo el poder corrosivo del líquido a través de la fina capa de goma, se movían rítmicamente, frotando con la esponja la superficie pulida. Veía su propio reflejo distorsionado en el suelo brillante, una silueta borrosa de una mujer arrodillada, una sombra de lo que un día fue, y ese reflejo, tan lejano y triste, le dolía más que el frío del mármol. Cada pasada de la esponja era un recordatorio de su situación, de la deuda que la agobiaba, del bebé que dormía en un piso aún más abajo, esperando su regreso, esperando que ella regresara con el pan que había ganado con sus propias rodillas. Ahí estaba ella, una viuda joven de apenas 26 años, con el corazón roto y el alma lacerada, con un bebé de meses aferrado a su existencia como única razón para respirar. Su esposo, el hombre que le había prometido un futuro de esperanzas y de risas, había partido de este mundo en un accidente de construcción tan brutal como inesperado, sin un seguro médico, sin un papel que avalara la compensación, solo un puñado de polvo y un vacío inmenso. La deuda que les había dejado era tan pesada como una tumba, una losa que la oprimía y no la dejaba respirar, un fardo que arrastraba a cuestas cada día con la misma resignación con la que cargaba la cubeta de agua sucia. Pensaba en su pequeño, en esos ojos grandes y oscuros que la miraban con una inocencia desarmante, en sus manitas regordetas que buscaban la suya, en la piel suave de su mejilla, al darle un beso de buenas noches. Era el motor que la impulsaba, la fuerza que la obligaba a seguir arrodillada, a ignorar el dolor punzante de sus articulaciones, el hedor del cloro que se le metía hasta los huesos, el frío que se le pegaba a la ropa. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Pensaba, mientras su mano derecha, enguantada, seguía su trayectoria incesante sobre las baldosas. ¿Hasta cuándo tendré que limpiar la suciedad de otros para sobrevivir, para darle un futuro digno a mi hijo, un futuro que no me pudieron dar a mí ni a mi esposo? El remordimiento, la culpa, el dolor y la rabia contenida eran una mezcla explosiva en su interior. Un volcán dormido, muy parecido al Popocatépetl de su infancia, que amenazaba con erupcionar en cualquier momento, pero que ella se esforzaba por mantener controlado. Con cada movimiento era una súplica silenciosa, una oración sin palabras por un milagro, por un alivio, por un respiro de esta agonía perpetua que llamaba vida. El sol, cada vez más alto, se reflejaba en el agua cristalina de la piscina, creando destellos cegadores que la hacían entrecerrar los ojos, pero ella no se detenía. La imagen de su bebé, de sus pequeños pies descalzos y de su sonrisa desdentada, era un escudo contra el frío, contra el dolor,
contra la desesperación que le quemaba las entrañas. Y así, arrodillada, con los guantes amarillos como único estandarte de su resistencia, continuó su ardua labor, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en esa misma villa, una tormenta que cambiaría el curso de su destino y que desenmascararía las verdades más oscuras, mis amores, de la manera más cruel e inesperada. La luz del sol, mis amores, ya se filtraba con mayor fuerza entre las hojas verdes de las glicinas, pero para Renata, acurrucada en el frío mármol travertino romano, el mundo seguía sumido en una penumbra de humillación y dolor, sintiendo el ardor penetrante del cloro industrial en las fosas nasales, un olor acre y penetrante que le recordaba los días más oscuros de su infancia en Puebla, cuando la tierra temblaba bajo los pies y el aire se llenaba de polvo y miedo, y ahora ese mismo olor le picaba los ojos hasta hacerlos llorar sin derramar una sola lágrima visible, porque las lágrimas se estaban secando en su alma, mis amores, se estaban secando para dar paso a una fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. El frío del mármol, ese mármol tan pulido y reluciente, que debía evocar lujo y serenidad, para ella era como el tacto helado de la lápida de su padre, una piedra que se sentía pesada y definitiva, y cada vez que sus rodillas magulladas presionaban contra esa superficie implacable, un eco de su pérdida resonaba en su interior, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la crueldad del destino que le había arrebatado a su esposo, dejándola sola, tan sola, con una deuda que le pesaba en el alma como una losa y un bebé recién nacido que dependía de ella, su pequeño Lucía, con sus manitas tan diminutas y sus ojos llenos de una inocencia que le rompía el corazón, la única razón por la que seguía adelante, aferrada a la esperanza de un futuro menos sombrío, un futuro donde los zapatos no tuvieran alambres retorciéndose como serpientes traicioneras. Sus manos agrietadas, Renata, se movían con la precisión de una relojera experimentada, un ritual sagrado que repetía cada mañana antes del amanecer, preparando sus zapatitos remendados con alambre. Esos compañeros silenciosos de su miseria, los cuales se sentían duros y fríos contra sus pies descalzos, insuficientes para protegerla del frío, punzante que ascendía desde el suelo, pero que ella los vestía con devoción, porque eran lo único que le quedaba de esa casa en Puebla, ese hogar que ahora solo existía en los recuerdos borrosos, un barrio de tierra en las faldas del volcán Popocatépetl, donde las casas temblaban cada vez que la montaña respiraba, un sonido sordo y profundo que se sentía en los huesos y donde el único manjar que podía darse el lujo de disfrutar, un lujo que hoy le parecía un sueño lejano, eran las memelas con salsa de chile pasilla, un sabor picante y reconfortante que la envolvía en una calidez efímera, antes de que la realidad, cruda y desoladora, la envolviera de nuevo en su gélido abrazo. El sudor frío comenzó a recorrerle la espalda, no por el esfuerzo físico, mis amores, sino por la creciente tensión en el aire, una premonición que le erizaba la piel como si un escalofrío cósmico la recorriera de pies a cabeza. De repente, un sonido retumbó en la vasta mansión, un sonido que se hizo eco desde lo alto de la majestuosa escalera de mármol travertino, un golpeteo seco y autoritario, rítmico y despiadado, cada paso resonaba como un tambor de guerra, anunciando la llegada de una fuerza implacable. Sas, sas, sas. Como el martilleo de un verdugo sobre el yunque, haciendo vibrar el suelo bajo las rodillas de Renata, que se sentía diminuta e insignificante ante la majestuosidad invasora de ese sonido, un sonido que conocía a la perfección, el sonido inconfundible de las botas Gucci de cuero italiano de Lorena, esas botas que costaban más que sus 3 meses de trabajo, un símbolo ostentoso de un mundo que le era ajeno, un mundo de privilegios y desprecio. La sombra de Lorena se proyectó sobre Renata, una penumbra gélida que ahogó por un instante los pocos rayos de sol que se atrevían a penetrar en esa terraza señorial, una sombra que la cubrió por completo, haciendo que la humilde empleada pareciera aún más pequeña, un insecto atrapado bajo el tacón de un gigante. Renata sintió un nudo apretado en la garganta, un nudo de rabia e impotencia que amenazaba con estrangularla, pero se obligó a tragar saliva, el sabor amargo del cloro y la humillación llenándole la boca. Gata muerta de hambre. La voz de Lorena, aguda y cruel como un cristal roto, cortó el aire matutino, arrancando a Renata de su letargo de dolor físico y recuerdos punzantes. Todavía no terminas, desgraciada. ¿Es que acaso tu lentitud es proporcional a tu falta de cerebro? Eres una inútil,
una piojosa que no sabe hacer nada bien. Mírate, arrodillada como el animal que eres, ensuciando este mármol con tus mugrientas rodillas. Las palabras cayeron sobre Renata como ácido hirviendo, quemándole la piel, corroéndole el alma, cada sílaba un latigazo que la hacía encogerse, aunque intentara mantener la compostura, pero por dentro, mis amores, por dentro la pobre Renata era un torbellino de furia contenida, un volcán a punto de erupcionar, la sangre le subía a la cara, pero no se atrevía a levantar la mirada, temiendo ver el desprecio absoluto en los ojos de esa mujer, temiendo que su propia rabia la consumiera, la transformara en algo tan vil como ella. El temblor comenzó en sus manos. Un leve estremecimiento que se extendió hasta sus brazos. Un temblor involuntario que delataba el pánico que corría por sus venas. Un sudor frío le perlaba la frente. A pesar del aire fresco de la mañana, y el nudo en su garganta se hizo insoportable. Cada respiración era una lucha, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones obstruidos por la vergüenza y la impotencia. Lorena, con sus labios pintados de rojo vibrante, una burla macabra sobre su piel bronceada artificialmente, se inclinó ligeramente, sus ojos oscuros fijos en Renata con una malicia depredadora, un depredador que saboreaba el miedo de su presa. Mira cómo tiemblas, gata. No tienes sangre en las venas, solo agua sucia de alcantarilla. Eres tan patética. ¿En qué se diferencia tu piel rugosa y sucia de la de un cerdo? Deberías estar agradecida de poder siquiera tocar este piso, basura marginal. La comparación, mis amores, las palabras viscosas y asquerosas de Lorena, la hacían sentir como si su piel estuviera infestada de alimañas, como si realmente fuera un ser inferior destinado a revolcarse en la inmundicia. Dentro de la mente de Renata, mis amores, se desataba una batalla feroz. Quería gritarle a esa víbora, escupirle en esa cara pintada, decirle todo lo que pensaba de ella, de su crueldad gratuita, de su superficialidad. Quería arrancarle esas botas ridículas de los pies y obligarla a caminar descalza sobre las piedras calientes del infierno. Queria recordar-lhe que ella, Renata, madre de uma criatura inocente, trabalhava dignamente, mientras que Lorena solo existia para ser la sombra de un hombre rico, una flor de plástico en un jardín de verdad. Pero entonces, sus pensamientos viajaban a su pequeño Lucía, a esa carita redonda que la esperaba en el sótano, al futuro que soñaba para él, un futuro libre de deudas y de humillaciones. Pensaba en los zapatos remendados con alambre, esos zapatos que a pesar de su aspecto miserable, representaban para ella la dignidad, la prueba de que no se rendía, de que luchaba hasta el final, un contraste grotesco con esas botas Gucci, caras y ostentosas, pero que solo albergaban el vacío de un alma vacía. Respiró hondo, el cloro quemándole las vías respiratorias, y enterró las uñas en la palma de sus manos enguantadas. El leve dolor físico, una distracción momentánea del tormento emocional que la consumía, tragándose las palabras como veneno amargo, decidiendo que el silencio, por doloroso que fuera, era su única arma en ese instante. Un arma que la protegía a ella y a su preciado hijo de las garras afiladas de la desgracia y la ruina. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque la codicia y la envidia pueden corromper hasta las almas más vestidas con seda y diamantes, ¿verdad? Renata, con las rodillas mordiendo el mármol frío que le recordaba la lápida de su padre en el Panteón del Olvido en Puebla, sintió el aire cortarse en sus pulmones al escuchar el sonido infernal, el retumbar de esos tacones Gucci sobre los mosaicos bizantinos, anunciando la llegada de la desgracia envuelta en cuero italiano. Cada golpe seco era um tambor de guerra contra seu espírito já maltrecho, um recordatório de sua insignificância, de sua existência miserável em comparação com a opulência barata de Lorena, essa mulher que se pavoneava como se ele solo hubiera nacido solo para ella y para su bronceado artificial. El olor a perfume caro de Lorena, una mezcla empalagosa de jazmín y algo metálico, se batía en duelo con el punzante aroma a cloro que aún picaba en las fosas nasales de Renata. Un hedor industrial que le quemaba las entrañas y le hacía pensar en las horas interminables fregando, limpiando, desapareciendo ante los ojos de quienes la rodeaban. Una sombra sin nombre, una simple herramienta. La sombra de Lorena se proyectó sobre Renata, una silueta oscura y amenazante que la obligó a encogerse un poco más sobre sus rodillas doloridas, sintiendo la humedad del mar filtrarse bajo la fina tela de sus guantes amarillos de goma,
esos guantes que eran su única armadura contra la suciedad y la humillación. Gata muerta de hambre, la voz de Lorena, afilada como un cuchillo de carnicero, se deslizó por el aire perfumado y venenoso. Todavía no terminas. ¿Qué haces ahí, arrastrándote como el gusano que eres? Eres una inútil, una piojosa, incapaz de hacer algo bien en tu vida. Mira cómo dejas todo, un desastre. Seguro que te pagamos para que limpies, no para que te quedes ahí parada, soñando con tu vida de basura. Las palabras cayeron sobre Renata como ácido concentrado, quemando su piel, pero lo que más dolía era la crueldad de pronunciarlas en público, sabiendo que los otros empleados, también figuras anónimas en esa mansión de apariencias, la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, sus rostros inexpresivos como máscaras funerarias. Un temblor recorrió las manos de Renata dentro de los guantes amarillos. Sus dedos se crisparon, apretando los puños con una fuerza que apenas lograba contener. Las lágrimas que había jurado no derramar pugnaban por salir, ardiendo detrás de sus párpados, formando un nudo espeso y doloroso en su garganta que amenazaba con ahogarla. Tragó saliva con dificultad, sintiendo como cada insulto era un golpe físico, un puñetazo en el estómago que la dejaba sin aire, un latigazo en la espalda que la hacía encorvarse aún más. Sentía el frío del mármol no solo en sus rodillas, sino en cada hueso, en cada fibra de su ser, un frío que la envolvía como un sudario, un frío que le recordaba la soledad eterna, la ausencia de un calor humano que solo había conocido en la pobreza de su hogar en Puebla, un hogar que ahora parecía un paraíso perdido. Pensó en su madre, en las manos curtidas de tanto trabajar la tierra, en la dignidad que siempre le inculcó. Renata, hija mía, el trabajo dignifica, aunque sea de rodillas. Si lo haces con honradez, nadie te puede mirar por encima del hombro. Le decía con esa voz grave y firme que ahora resonaba en su memoria como un eco lejano. Qué lejos quedaba esa enseñanza de esta realidad cruel, donde el trabajo honrado no defendía de los perros rabiosos de la envidia. Lorena sacó su teléfono móvil con un movimiento brusco, el metal frío chocando contra su piel bronceada, y con una sonrisa de serpiente, comenzó a hablar con una de sus amigas, su voz altanera y burlona, sin importarle lo más mínimo la presencia de Renata. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», soltó entre risas huecas y agudas. «Es la empleada, pobretona total, vino de quién sabe dónde, de algún pueblo perdido donde seguro que comen tierra. Y se cree que está limpiando, pero es más lenta que una tortuga moribunda. La pobre diablo, seguro que nunca ha visto un piso que no sea de tierra en su vida. Imagínate, con esas manos que parecen cáscaras de plátano maduro, intentando hacer algo. Le he dicho que es una inútil, una muerta de hambre, pero creo que ni entiende lo que le digo. Probablemente su cerebro está tan atascado de mugre como su ropa. Ay, amiga, es un espectáculo digno de ver. Deberías venir a reírte un rato». Cada palabra salía de la boca de Lorena como una gota de veneno, goteando lentamente sobre el alma de Renata, quemándola desde adentro, dejándola sin defensas. El sonido de las risas de Lorena, al otro lado de la línea, agudas y crueles, se clavaba en el pecho de Renata como 1000 agujas heladas. Sentía el corazón latir desbocado contra sus costillas, un pájaro herido que luchaba por salir de su jaula. La humillación era una ola gigante que la arrastraba, la ahogaba, la zarandeaba sin piedad. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen de Lorena riéndose, intentando silenciar el eco de sus insultos. En su mente, evocó las palabras de su madre, la imagen de sus manos arrugadas trabajando la tierra bajo el sol implacable de Puebla, el aroma a tierra mojada y a esperanza. «Nunca olvides quién eres, hija», le decía su madre, mientras le acariciaba el cabello áspero. «La dignidad no se compra, se lleva en el alma, y esa, piojosa o princesa, nadie te la puede quitar si tú no se lo permites». Pero en ese momento, bajo la mirada altiva de Lorena, sentía que sí se la estaban quitando, pedazo a pedazo, insulto a insulto, humillación tras humillación. De pronto, una pequeña sombra angelical se deslizó por el pasillo. Una figura menuda y delicada, con una cascada de rizos dorados y unos ojos enormes y curiosos que parecían contener toda la luz del sol. Era Sofía, la pequeña Sofi, la hija de don Mauricio, que con la inocencia de sus 6 años se acercó sigilosamente a Renata, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el mármol. Sin decir una palabra, se abalanzó sobre Renata, abrazándola con toda la fuerza de sus bracitos, hundiendo su rostro en el pecho de la empleada.
buscando consuelo en el calor de su cuerpo, en la ternura que siempre le ofrecía. Renata sintió un alivio profundo, una chispa de esperanza que atravesó la oscuridad que la envolvía, y apretó a la niña contra sí, sintiendo el calorcito de su piel contra sus manos enguantadas, el suave latido de su corazón contra el suyo. Ese abrazo era un bálsamo para sus heridas invisibles, un refugio seguro en medio de la tormenta. Pero la paz, mis amores, era efímera en ese lugar. El sonido de un grito hiriente rasgó el aire, haciendo que Sofía se sobresaltara y se aferrara a Renata con más fuerza. «No toques a esa piojosa», bramó Lorena, su rostro contraído por la furia, sus labios pintados de rojo temblando de rabia contenida. Se lanzó hacia ellas como un depredador, su cuerpo bronceado moviéndose con una agilidad sorprendente, y con una fuerza que parecía desproporcionada para su figura esbelta, arrancó a Sofía de los brazos de Renata. La niña, asustada y sorprendida, soltó un chillido de dolor y se debatió en los brazos de Lorena, sus ojitos llenándose de lágrimas. «Mamá, soltala», gimió Sofía, su voz quebrándose por la angustia. Renata sintió una punzada aguda en el pecho, un dolor físico que la paralizó. Viendo cómo la pequeña Sophie era arrebatada de su lado, sus gritos ahogados por la indiferencia y la crueldad de esa mujer. La impotencia la inundó por completo, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban, rodando por sus mejillas agrietadas y cayendo sobre los guantes amarillos, mezclándose con el dolor punzante de sus rodillas y el ardor del cloro en sus manos. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque justo en ese instante, mientras la pequeña Sofía lloraba desconsoladamente, atrapada en los brazos de esa víbora llamada Lorena, Renata sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, pero no por un temblor del Popocatépetl, como en su natal Puebla, no, sino por la pura y cruda injusticia. La impotencia, mis amores, era un puñal helado clavado en su corazón, mientras Lorena, con una sonrisa triunfal que se extendía como una mancha de aceite, forcejeaba con la niña, sus uñas largas y pintadas de un rojo chillón, arañando la delicada piel de la pequeña. Renata, paralizada por el dolor, solo pudo ver cómo la inocencia de Sofía era aplastada bajo el peso de la maldad. Cada gemido de la niña se incrustaba en su alma como esquirlas de vidrio. Lorena, sintiendo el poder absoluto en ese momento, apretó más fuerte, sus labios pintados de rojo sangre formando una línea cruel, y con su voz rasposa como papel de lija, le gritó a Renata, su mirada fija y venenosa: «Si te descuidas, gata muerta de hambre, te llevaré hasta el bebé, para que veas lo que es tener algo que perder de verdad». Las palabras cayeron sobre Renata como ácido hirviendo, quemando cada fibra de su ser, provocándole un escalofrío que le recorrió la espalda, erizando cada vello de su cuerpo, sus manos, enguantadas en el ocre protector de sus guantes amarillos de goma, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El olor a perfume de jazmín de Bulgari, que antes le recordaba un anhelo de lujo, ahora se mezclaba con el hedor acre del cloro, creando una amalgama nauseabunda que asfixiaba su garganta. Renata necesitaba un respiro, un momento para recomponerse de la brutalidad de esa mujer. Así que, con el alma hecha pedazos, giró sobre sus talones, el leve sonido de sus zapatos remendados con alambre casi inaudible sobre el mármol frío y reluciente, y se dirigió hacia la cocina, el único santuario que le quedaba en esa casa lujosa que se sentía. Más como una jaula dorada. Cada paso era una lucha contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse de nuevo, cada respiración profunda intentando calmar el temblor que sacudía su cuerpo. La cocina, con su brillo de acero inoxidable y sus encimeras de granito negro, era un contraste brutal con la miseria de su habitación en el sótano, un lugar donde el hedor a humedad marina se filtraba por la rendija del techo bajo y la oscuridad era casi palpable. Allí, en el frío desolador, su humilde alarma de plástico sonaba con un bip, 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 implacable a las 5 de la mañana, sacándola del sueño intranquilo que apenas le ofrecía alivio del dolor perpetuo de las deudas y la pérdida. El ritual de preparar sus zapatos, esos compañeros inseparables de su sufrimiento, le devolvía un atisbo de control. El alambre áspero rozando sus dedos, la cinta adhesiva pegándose firmemente, cada remiendo una cicatriz más en la historia de su lucha. Recordaba a Puebla,
mis amores, a aquel barrio de tierra en las faldas del Popocatépetl, donde las casas se balanceaban precariamente con cada respiro del volcán, y el único lujo que podían permitirse era un plato de memelas calientes, con su salsa de chile pasilla picante que hacía arder la lengua y reconfortaba el estómago famélico. ¡Ay, Puebla, mi Puebla! Las lágrimas que rodaban por sus mejillas ahora no eran de nostalgia, sino de rabia contenida. Mientras el cloro todavía quemaba sus fosas nasales, Renata se arrodillaba de nuevo, esta vez en la cocina, para recoger un pequeño platito de cerámica que se le había caído de las manos al desesperarse por Sofía. El mármol travertino, pulido hasta reflejar como un espejo, le devolvía la imagen de su propia angustia, un reflejo distorsionado de la mujer que alguna vez fue. El frío del mármol se filtraba a través de sus rodillas callosas. Un dolor sordo y familiar que le recordaba la frialdad de la lápida de su padre. Un hombre que murió de tristeza más que de enfermedad, al ver a su familia pasar hambre. Se apretó los puños dentro de sus guantes amarillos, sintiendo el látex ajustado y protector, una barrera física entre ella y la suciedad del mundo, y el dolor de su propia existencia. La desesperación era una marea que amenazaba con ahogarla, pero la imagen de su bebé, esperándola en su humilde cuna, la impulsaba a seguir adelante. Tenía que ser fuerte, por él, por su memoria. Fue en ese preciso instante, mis amores, mientras Renata se encontraba sumida en su dolor y en sus pensamientos sombríos, que Lorena, con esa sonrisa maquiavélica perfectamente calculada y la malicia brillando en sus ojos pintados de col, se deslizó sigilosamente hacia el cuarto de servicio. Sus botas Gucci de cuero italiano, con un sonido clac, 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 que resonaba como golpes de martillo sobre el mármol impecable, anunciaban su llegada sin que nadie sospechara su perversa intención. Cada passo era medido, deliberado, como el movimiento de una serpiente escabulléndose hacia su presa. Deslizó la mano enguantada, unos guantes de seda finísima de color negro azabache, en el bolsillo interior de su chaqueta de diseñador, sus dedos ágiles y entrenados buscando el broche. Era una joya exquisita, un broche vintage de Chanel, con incrustaciones de diamantes genuinos y zafiros de un azul profundo, valorado en la ridícula suma de 120,000 pesos, un insulto a la indigencia de Renata. Con una precisión quirúrgica, como si desarmara una bomba, desprendió el broche de su solapa, sus uñas cuidadas resbalando por el fino metal. Sabía exactamente dónde hacerlo. Abrió el bolso de cuero de cocodrilo de Renata, un bolso que ella usaba a diario, deshilachado y desgastado, con un forro interior roto por el uso y el tiempo. Con la destreza de una ladrona experimentada, deslizó el broche por la abertura del forro, escondiéndolo estratégicamente, asegurándose de que pareciera que había sido metido a la fuerza, como si alguien intentara ocultarlo apresuradamente. La sonrisa en los labios de Lorena se ensanchó, sus ojos brillando con una anticipación cruel mientras observaba su obra maestra de engaño. Se acomodó el cabello con un gesto despreocupado, como si simplemente estuviera saliendo de una reunión importante, la satisfacción perversa fluyendo por sus venas como un licor embriagador. Pobre piojosa, pensó Lorena mientras se alejaba del cuarto de servicio, su mente gótica repasando las razones de su odio visceral hacia Renata. Se cree muy digna con sus guantes amarillos de burdel barato, pero es solo una desgraciada que nació para servir. Don Mauricio la trata con esa condescendencia estúpida, como si fuera una persona, y a mí me mira con desconfianza. ¿Qué se cree esa marginal? Mi insecurity se dispara cada vez que la veo. Su fragilidad me recuerda lo fácilmente que podría ser reemplazada. Su pobreza es un insulto a mi riqueza, su humildad una burla a mi ambición. Ella cree que la honestidad es un valor. Yo sé que el poder lo es todo. La voy a destruir, mis amores. La voy a hacer pedazos hasta que no quede nada de esa ilusión barata de dignidad. El sonido de sus tacones resuenan una vez más, esta vez con una nota de triunfo, una sinfonía macabra que anunciaba la desgracia venidera. Mientras tanto, en la cocina, Renata, ajena a la terrible trampa que se estaba tendiendo a su alrededor, intentaba lavar los platos con sus manos agrietadas, el agua caliente quemándole la piel de una manera familiar, casi reconfortante. El tintineo de la vajilla de porcelana era un sonido melancólico en la quietud del momento, pero sus pensamientos estaban lejos, perdidos en la angustia por Sofía. No sospechaba nada, mis amores, confiaba en la aparente normalidad de esa mañana, sin saber que la oscuridad se cernía sobre ella, lista para engullirla en su abismo de falsedad y humillación. Dazos hasta que no quede nada de esa ilusión barata de dignidad.
El sonido de sus tacones resuenan una vez más, esta vez con una nota de triunfo, una sinfonía macabra que anunciaba la desgracia venidera. Mientras tanto, en la cocina, Renata, ajena a la terrible trampa que se estaba tendiendo a su alrededor, intentaba lavar los platos con sus manos agrietadas, el agua caliente quemándole la piel de una manera familiar, casi reconfortante. El tintineo de la vajilla de porcelana era un sonido melancólico en la quietud del momento. Pero sus pensamientos estaban lejos, perdidos en la angustia por Sofía. No sospechaba nada. Mis amores, confiaba en la aparente normalidad de esa mañana, sin saber que la oscuridad se cernía sobre ella, lista para engullirla en su abismo de falsedad y humillación. De repente, grito agudo, aullido que parecia rasgar el delicado tapiz de la calma matutina, vibrou a través de los arcos moriscos de la villa, rompiendo el silencio como cristal al caer. Me han robado mi broche vintage Chanel con diamantes y zafiros. Me han robado. La voz de Lorena, antes un siseo venenoso, ahora era un estruendo de furia y fingida desesperación que resonaba en cada rincón de la casa, haciendo que los cristales de las ventanas vibraran con su indignación teatral. Renata, con el jabón aún burbujeando en sus manos agrietadas, sintió cómo el corazón se le encogía de golpe. Un frío instantáneo, gélido como la primera ráfaga de un viento invernal en Puebla, le recorrió la espalda, y el plato que sostenía, un delicado trozo de porcelana con el emblema de la familia, resbaló de sus dedos entumecidos para estrellarse contra el fregadero con un ruido seco, un presagio ominoso que no pasó desapercibido para su alma ya atribulada. El aroma dulce y embriagador del perfume vulgar y al jazmín de Lorena, que hasta ese momento Renata había asociado con el lujo inalcanzable de la señora, de repente se tornó repugnante, asfixiante, como una nube tóxica que presagiaba la calamidad. Cada empleado de la villa, desde el jardinero que acababa de cortar unas ramas de lavanda fresca y cuyo aroma ahora se mezclaba con el hedor de un miedo súbito, hasta la cocinera que revolvía una cazuela de estofado con el vapor empañándole los lentes, se quedó absolutamente inmóvil, congelado en medio de su tarea, con las manos suspendidas en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sus rostros, antes dedicados a sus labores cotidianas, ahora reflejaban un miedo palpable, una mezcla de terror y resignación que ya conocían, porque las explosiones de Lorena eran famosas. Pero esta vez, mis amores, había algo diferente, una nota de alarma más profunda, más maliciosa en su voz que indicaba que la tormenta no sería pasajera. Las cucharas cayeron al suelo con un tintineo metálico. Los paños de limpieza resbalaron de las manos sudorosas, y el silencio que siguió al grito de Lorena fue un silencio sepulcral, un manto pesado que cubría la villa, roto solo por la respiración entrecortada de los sirvientes que no se atrevían ni a pestañear. Podías sentir el vaho de terror flotando en el aire caliente, un sudor frío empapando sus uniformes impecables mientras esperaban, con los ojos bien abiertos, el siguiente golpe de un tambor de guerra que no era de un ejército, sino de una mujer cruel. El sonido de las botas Gucci de cuero italiano de Lorena, que ahora resonaban como un redoble de tambores de guerra sobre el mármol travertino romano con mosaicos bizantinos, se acercaba, implacable, desde el salón, los golpes secos haciendo vibrar las paredes de piedra, anunciando su llegada como si fuera la mismísima muerte. Renata, aún parada en la cocina, con el agua corriendo por el grifo sin que ella se diera cuenta, sentía cómo sus piernas comenzaban a temblarle incontrolablemente, un frío que le subía por las pantorrillas y le llegaba hasta los dientes, haciéndolos castañetear. Las puntas de sus zapatos remendados con alambre, esos que eran un símbolo de su tenacidad y su dolorosa historia, parecían aferrarse al suelo de la cocina como si quisieran anclarla, impedirle que se desmoronara por completo. La cabeza le daba vueltas, y el recuerdo fugaz del Popocatépetl, ese volcán que respiraba sobre su pueblo en Puebla, trayendo a veces la ceniza que cubría las pequeñas casas de tierra, le vino a la mente, pensando que ahora la ceniza de esta humillación estaba a punto de caer sobre ella, cubriéndola y asfixiándola. No entendía, no podía entender, qué broche, qué robo, si ella apenas tenía 2 monedas en el bolsillo y su único lujo era el recuerdo de una memela con salsa de chile pasilla que su madre le hacía en su infancia. Y entonces, mis amores, Lorena apareció en el umbral de la cocina, su figura alta y esbelta, envuelta en ese aura de riqueza y maldad, bloqueando la luz de la mañana que entraba por la ventana,
creando una sombra ominosa sobre Renata. Sus labios, pintados de un rojo intenso como la sangre de sus víctimas, se curvaron en una mueca de desprecio, y sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Renata como dagas de hielo. «Tú, gata muerta de hambre», escupió Lorena, acercándose con cada palabra, el sonido de sus tacones amplificándose con cada paso. «Tú, piojosa, eres la única marginal lo suficientemente desesperada como para robar algo de valor en esta casa. Confiesa, maldita igualada, ¿dónde escondiste mi broche vintage Chanel con diamantes y zafiros de 120.000 euros?» Las palabras de Lorena cayeron sobre Renata como un balde de agua helada, pero en lugar de despertarla, la hundieron más en un estupor de horror y confusión. Su garganta se cerró, un nudo doloroso impidiéndole siquiera articular una sílaba, y el sudor frío que había empezado en su espalda ahora le perlaba la frente, bajando por sus sienes hasta su mandíbula apretada. Renata intentó hablar, intentó defenderse, pero de sus labios no salió más que un balbuceo ahogado, un sonido patético que apenas era un susurro. Yo no hice nada, señora Lorena, se lo juro por la memoria de mi marido y mi bebé. Alcanzó a murmurar con la voz temblorosa. Sus manos, que días antes habían estado acariciando con tanta ternura el pequeño pañal de su hijo, ahora se apretaban en puños inútiles, apretando con fuerza el plástico amarillo de sus guantes de goma, ese escudo invisible de su dignidad. El cloro industrial que había usado para limpiar hacía horas, y cuyo olor seguía impregnado en sus poros, ahora le ardía en las fosas nasales, mezclado con la humedad salada del mar, creando una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a brotar de sus ojos, empañándole la vista, y un fuego de indignación y desesperación la quemó por dentro. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser tan cruel? Ella, que había pasado toda su vida trabajando con la frente en alto, con las manos callosas y el cuerpo cansado, siempre ganándose el pan con el sudor de su frente, siendo acusada de algo tan bajo, tan vergonzoso. El recuerdo de su esposo, cayendo de aquel andamio sin seguro, sin un grito, solo el golpe seco, el mismo golpe seco que ahora resonaba en los pasos de Lorena, la invadió, un dolor tan agudo que le dobló el alma. Lorena, con una sonrisa cruel que solo acentuaba el escarlata de sus labios, se dio la vuelta y se dirigió a los demás sirvientes, que seguían petrificados en las sombras de los pasillos y la sala. «Ustedes, ineptos, traigan las pertenencias de esta basura, de esta corriente», gritó con una voz que era una mezcla de furia y un deleite sádico. «Vamos a ver dónde escondió la alhaja esta desgraciada». Dos de los hombres de seguridad, con sus uniformes impolutos y sus rostros duros, que hasta entonces habían observado la escena con una neutralidad inquietante, avanzaron hacia la pequeña habitación de Renata en el sótano, sus pasos pesados resonando en el mármol, un sonido que le taladraba los oídos a la pobre mujer. Renata los vio irse, sus ojos suplicantes e inútiles, con el sabor metálico del miedo en la boca, las palabras de inocencia atascadas en su garganta, mientras el frío y la náusea la invadían por completo, haciendo que su cuerpo temblara como una hoja al viento. Sabía que su habitación era un lugar sagrado, el único refugio que tenía, y el solo pensamiento de esas manos ajenas hurgando en sus pocas y humildes cosas le provocó un escalofrío que le erizó el vello de los brazos. No tardaron en regresar, mis amores, cargando con el bolso de lona raído de Renata, tan ajeno a los lujos de la villa, y una pequeña caja de madera donde guardaba las pocas fotos de su esposo y su bebé, el único tesoro verdadero que poseía. Con una brutalidad innecesaria, vaciaron el contenido del bolso sobre la pulcra mesa de comedor de madera de nogal, un mueble que valía más que toda la casa de su infancia en Puebla. Los pocos pesos mexicanos que Renata guardaba, apenas unos billetes arrugados y unas cuantas monedas, rodaron sobre la superficie brillante de la mesa, un contraste grotesco con la opulencia circundante. Un pañuelo de tela deshilachado, un pequeño rosario de plástico blanco que le había regalado su abuela, y una carta vieja, doblada y descolorida, que era la última que su esposo le había escrito, se desparramaron sin piedad, expuestos a las miradas curiosas y avergonzadas de los demás. Renata miraba la escena con los ojos desorbitados, su respiración agitada y superficial, como si cada aliento fuera un esfuerzo sobrehumano, el pecho oprimido por una losa invisible de dolor y humillación. Y entonces, mis amores,
sucedió. Lorena, con una sonrisa triunfal que iluminaba sus ojos con un brillo malévolo, se abalanzó sobre el montón de baratijas. Con dedos largos y esbeltos, adornados con anillos de diamantes que lanzaban destellos burlones, hurgó en el forro roto del bolso de lona, ese mismo lugar que ella misma había manipulado con tanta astucia, y con una exclamación de falsa sorpresa, extrajo la pieza de evidencia. «Aquí está. Mírenla todos. La prueba irrefutable de que esta gata muerta de hambre es una ratera de lo peor». Gritó con un vozarrón que resonó en todo el espacio, una carcajada estridente y helada que hizo que el ambiente se volviera aún más denso. El broche vintage Chanel con sus diamantes y zafiros, esos que valían más que la vida de una familia entera, brillaba con una luz casi sarcástica en la mano de Lorena, reflejando el sol de la mañana con destellos que parecían reírse de la pobre acusada, de su inocencia pisoteada, de su dignidad hecha pedazos. Cada faceta de los diamantes lanzaba pequeños arcoíris de luz que le caían a Renata en la cara, como si fueran gotas de veneno que la salpicaban, que le quemaban la piel. Un silencio sepulcral, más pesado que cualquier lápida, se cernió sobre la sala, sobre la mesa de nogal donde yacían expuestos los últimos vestigios de la vida de Renata, de su pobreza y su honradez. El único sonido era el jadeo ahogado de Renata, el golpeteo furioso de su propio corazón contra sus costillas y el zumbido distante de una mosca que se había colado por una rendija. Todo el personal de la villa se quedó inmóvil, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, sus rostros pálidos bajo la luz brillante del Mediterráneo. Nadie se atrevía a decir una palabra. Nadie se atrevía a mirar a Renata directamente a los ojos, como si el simple contacto visual pudiera contaminarlos con la desgracia que se cernía sobre ella. Renata, con la mirada fija en el broche que brillaba en la mano de Lorena, sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, cómo el mundo se desdibujaba, como si el aire mismo se hubiera evaporado de sus pulmones. El olor a cloro, a lavanda, a perfume, todo se mezclaba en una sinfonía nauseabunda que le provocaba arcadas. «¿Qué tienes que decir ahora, gata piojosa?», espetó Lorena, con la voz cargada de un veneno dulce, una maldad calculada que se regodeaba en la agonía de Renata. «Mira tu cara de falsa modestia, de virgen engañada. No vales ni la mugre que se adhiere a las suelas de mis botas, desgraciada». Y sin mediar palabra, con una velocidad que la pobre Renata no pudo prever, Lorena alzó su mano enguantada, la misma mano que minutos antes había manipulado el broche, y descargó una bofetada con toda su fuerza sobre el rostro de Renata. El sonido de la palma contra la mejilla, un golpe seco y brutal que resonó en el silencio cargado de tensión, pareció amplificarse 1000 veces, perforando los tímpanos de todos los presentes. Renata, que ya estaba al límite de sus fuerzas, tambaleó, su cabeza se sacudió violentamente hacia un lado por la fuerza del golpe y un ardor insoportable, como si 1000 avispas le hubieran picado al mismo tiempo, le invadió la mejilla. El sabor de la sangre, metálico y amargo, inundó su boca mientras sus ojos se llenaban de nuevas lágrimas, calientes y dolorosas, que se mezclaban con el sudor frío de su piel. Su cuerpo entero temblaba sin control, sus rodillas amenazaban con ceder, y la humillación, mis amores, la humillación fue tan vasta, tan profunda, que sintió cómo la sangre le subía hasta el cerebro, cómo todo su ser se desmoronaba en 1000 pedazos bajo el peso de esa injusticia brutal. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la maldad, como la peor de las hierbas, siempre encuentra el modo de arraigarse en los corazones más oscuros, y esa gata desplumada, Lorena, la de los labios, teñidos de rojo sangre y las botas que sonaban como martillos sobre el mármol, estaba decidida a destruir a la pobre Renata, pobre viuda de Puebla, con sus manos curtidas por el cloro y la desesperanza, sus rodillas marcadas por el eterno roce contra los mosaicos bizantinos que parecían mirarla con desdén, la pobrecita, aferrada a sus zapatos, remendados con alambre como si fueran el último vestigio de dignidad en este mundo cruel de él. Sofía, esa pequeña criatura de luz, se había escabullido detrás de una pesada cortina de seda color marfil, sus ojos de cierva asustada observando cada movimiento desde la penumbra, el pequeño cuerpo tiritando no por el frío del mármol que acariciaba sus pies descalzos, sino por el terror que le provocaba el espectáculo dantesco que se desarrollaba ante ella, presenciando la injusticia vil,
La acusación infundada lanzada como una flecha venenosa contra la mujer que le leía cuentos y le secaba las lágrimas con ternura, la que olía a jabón de lavanda y a pan recién hecho, no a ese perfume caro y sofocante de Lorena, un aroma que a Sofía le recordaba a las noches de tormenta. Eléctrica, lleno de presagios funestos. Lorena, con la voz cargada de un veneno que se derramaba como ácido sulfúrico, bramó exigiendo a gritos que se llamara a la policía, cada palabra una orden brutal que resonaba en los amplios salones como el eco de una sentencia dictada por un tribunal de sombras, y los demás empleados, los que normalmente se movían con la eficiencia silenciosa de fantasmas obedientes, se quedaron petrificados, sus miradas esquivas, incapaces de intervenir en la pesadilla que se desplegaba ante sus ojos, atrapados entre el miedo a la furia de Lorena y la lealtad implícita a don Mauricio, el magnate que, para bien o para mal, era el dueño de sus vidas y de sus destinos. Renata, mis amores, no podía más. Las fuerzas la abandonaban no solo por el golpe en la mejilla, sino por el peso insoportable de la mentira, del escarnio público, y se dejó caer de rodillas. El impacto contra el mármol helado, cada partícula de ese suelo pulido como el espejo de una tumba, le transmitió una descarga eléctrica de dolor que subió por sus piernas hasta la columna vertebral, acentuando el latido desbocado de su corazón contra sus costillas, y así, con las manos agrietadas y temblorosas, las mismas que se habían deslomado limpiando, planchando, cocinando, pero sobre todo, acariciando a esa pequeña Sofía, se cubrió el rostro, intentando ocultar las lágrimas que ya no podía contener, un río de angustia que humedecía el alambre de sus zapatos remendados, sus únicos compañeros fieles en esta desgracia, sintiendo el frío penetrante del mármol a través de la tela desgastada de su falda, un frío que le recordaba, de forma cruel y desgarradora, al que sintió en el cementerio el día que enterraron a su esposo, un frío que lo envolvía todo, que se metía hasta los huesos, un frío que era la sinfonía del desamparo, y las lágrimas, mis amores, eran saladas, amargas, mezclándose con el sabor metálico de la sangre que aún le quedaba en la boca y con la humedad salina que emanaba de las paredes de aquel sótano mohoso donde vivía, un lugar que olía a olvido y a ratas, tan distinto a esta mansión deslumbrante que ahora se convertía en su propia cárcel de humillaciones, y en medio de ese torbellino de pena, un recuerdo lejano, borroso como una fotografía vieja y descolorida, emergió con la fuerza de un huracán, un flashback que la transportó a los tiempos de Puebla, de su infancia humilde en aquellas faldas del Popocatépetl, donde el aire olía a tierra mojada y a humo de leña, a la precariedad constante, a la espera del temblor que pudiera derrumbar su casita de adobe, la casa donde el único lujo era compartir unas memelas con salsa de chile pasilla, el sabor picante y profundo del chile quemando la lengua, un placer efímero que se desvanecía tan rápido como las monedas en los bolsillos de su padre, allí donde cada sacudida de la tierra era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y recordaba el día que llegó a la capital, sola, con la maleta flaca y llena de sueños rotos, el frío de esa primera noche en la calle, un frío que se le metió hasta el alma, buscando refugio bajo un puente oxidado. El estómago vacío rugiendo como una fiera hambrienta, el sonido de su propia indigencia resonando en el silencio opresor de la ciudad, las tiendas de lujo brillando a lo lejos como estrellas inalcanzables, y ella, una sombra más entre las sombras, rezando para que al día siguiente el sol le trajera algo más que la cruda verdad de su miseria. El hambre corroyéndola desde adentro, una agonía lenta y dolorosa que la hacía desear desaparecer. Y cómo, con ese mismo espíritu de lucha que ahora sentía apagarse, se levantó cada mañana, sus pies descalzos y doloridos, caminando kilómetros para buscar cualquier trabajo, cualquier moneda, cualquier migaja que la salvara de esa orfandad de la vida. Pensando en su bebé, en la necesidad de aferrarse a la existencia por ese pequeño ser inocente que dependía totalmente de ella. Y ahora, aquí, en esta mansión que apestaba a dinero sucio, la volvían a tratar como a la basura que nunca fue. De repente, mis amores, un silencio sepulcral descendió sobre la terraza. Un silencio tan denso que era casi ensordecedor, rompiendo la tensión insoportable, y las puertas dobles de madera maciza, que daban al jardín principal, se abrieron con una lentitud majestuosa, casi teatral, y allí estaba él, don Mauricio, el dueño de todo ese imperio de mármol y glicinas, regresando antes de lo esperado, su figura imponente llenando el umbral, su rostro,
normalmente sereno y justo, ahora marcado por una expresión indescifrable, sus ojos azules y penetrantes, acostumbrados a evaluar fortunas y a detectar mentiras en las salas de juntas más complejas, barriendo la escena con una rapidez pasmosa, captando el drama, la humillación, el llanto mudo de Renata, la mirada altiva y triunfante de Lorena, la confusión de los empleados y, sobre todo, la presencia callada y observadora de Sofía, asomando por detrás de la cortina, aunque él aún no la viera. Don Mauricio no pronunció una sola palabra. Mis amores, su llegada fue un estruendo silencioso, una tormenta que se gestaba sin hacer ruido, sus pasos firmes y decididos resonando en el mármol travertino, cada pisada un golpe sordo que parecía marcar el ritmo de una justicia inminente, sus manos enguantadas, porque él era un hombre de detalles, de pulcritud absoluta, aferrando una carpeta con la misma fuerza con la que supo que debía luchar contra la muerte que se llevó a su madre, y sin detenerse a confrontar a nadie, sin dedicarle una mirada siquiera a Lorena, ni a la pobre Renata, se dirigió directamente hacia su despacho privado, un santuario de poder y decisiones, un lugar donde las verdades, así fueran dolorosas, encontraban su cauce. Y el aire, mis amores, el aire se cargó de una electricidad palpable, de una expectativa atroz, porque todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre, un giro inesperado que pondría fin a esta miserable farsa, una revelación que saldría a la luz en ese oscuro y aislado despacho, donde las decisiones se tomaban sin testigos, y el destino de todos pendía de un hilo tan fino como el del remiendo en los zapatos de Renata. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque en ese preciso instante, mientras el aire cargado de acusaciones y el hedor dulce y empalagoso del perfume búlgari al jazmín de Lorena se mezclaba con el remordimiento amargo de las conciencias de los empleados que miraban y se mantenían en un silencio cobarde. Don Mauricio, con el semblante grave y los ojos oscuros como pozos sin fondo, acababa de regresar, su presencia, un peso palpable que se cernía sobre todos, deteniendo el mismo latido del universo en el salón de mármol travertino romano, donde los mosaicos bizantinos que narraban historias de emperadores y emperatrices ahora eran mudos testigos de una farsa cruel. Él había percibido el caos, apenas cruzó el umbral de su despacho, el clamor sordo de voces alteradas, el llanto ahogado de su pequeña Sophie, un lamento que atravesó los muros de piedra y llegó directo a lo más profundo de su ser. Un presentimiento helado recorrió su espina dorsal, un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina, que, a través de los arcos moriscos, acariciaba los jardines de lavanda y traía consigo el perfume limpio del Mediterráneo, un presentimiento que le decía que su hogar, su santuario, se había convertido en un campo de batalla para la crueldad desmedida. El hombre, que había visto la muerte de su madre por la falta de medicinas y había jurado dedicar su vida a la justicia, a la equidad, sintió que el frío del mármol bajo sus zapatos de cuero pulido era un augurio de la frialdad que encontraría en los corazones de algunos de sus seres queridos, o al menos de aquellos que se decían serlo, y su pulso se aceleró, un tambor sordo en sus sienes, el sabor metálico del miedo y la rabia inundando su boca, mientras se adentraba en el salón principal, sus pasos firmes y resonantes como el golpe seco de un juez sentenciando un veredicto. La escena que se desplegó ante sus ojos, mis amores, era un cuadro de desolación y perversidad. Lorena erguida, con su silueta imponente, las botas Gucci de cuero italiano relucientes bajo la tenue luz que se filtraba a través de las glicinas de la pérgola, y sus labios rojos, ahora estirados en una mueca de triunfo macabro, tan brillante, tan carmesí, que parecía pintada con la misma sangre de la inocencia, mientras que Renata, la pobre Renata, permanecía de pie, o apenas de pie, sus manos agrietadas y temblorosas aferradas a sus muslos, los zapatos remendados con alambre que eran el último vestigio de su historia, de su hogar, de su dignidad, apenas visibles bajo el dobladillo raído, de su uniforme, sus ojos, antes llenos de la ternura de quien ha conocido la desesperación y la esperanza. Ahora eran charcos de una humillación insoportable, reflejando el fulgor malévolo del broche vintage Chanel con diamantes y zafiros de 100 bondivinto besos que Lorena había encontrado en su raído bolso, y cuya brillantez obscena parecía burlarse. De la pobreza de Renata, de su honestidad, de su vida entera. Los empleados, mis amores,
como sombras cobardes, se habían retirado a las esquinas, susurrando, sus miradas furtivas pasando de Lorena a Renata, llenas de morbo y de una compasión silenciada por el miedo, la misma cobardía que había impedido que intervinieran antes, la misma que los ataba a un sueldo miserable y a la necesidad de no perder su puesto, el olor a cloro industrial que Renata había usado por la mañana para dejar el mármol reluciente, ahora se mezclaba con el sudor frío del terror, con el perfume de jazmín que emanaba de Lorena como una nube venenosa, asfixiando cualquier rastro de piedad o de verdad en el ambiente sofocante, y el corazón de don Mauricio se contrajo con un dolor agudo, porque en medio de todo ese horror, su pequeña Sophie no estaba en su silla de ruedas, esa silla que los doctores, con su arrogancia de batas blancas y su aliento a desinfectante, habían sentenciado que sería su eterna compañera, sino que la silla estaba vacía y abandonada cerca de una de las columnas de mármol, como un testigo mudo de una batalla invisible que nadie había osado mirar de frente. Y fue entonces, mis amores, en ese momento de tensión insoportable, de un silencio tan denso que parecía pesar como una lápida sobre los hombros de todos, que don Mauricio, con sus ojos penetrantes que todo lo veían, notó un leve temblor detrás de la pesada cortina de terciopelo que adornaba uno de los arcos, un roce casi inaudible que desvió su mirada de la escena principal y la ancló en aquel punto, y de repente, una pequeña mano, diminuta y pálida, surgió de entre los pliegues de la tela, aferrándose al borde de la antigua mesa de caoba que yacía en el centro del salón. Su superficie, pulida y fría, cedía bajo la presión de los pequeños dedos y el veteado profundo de la madera. Dibujaba diminutas marcas en la piel de la niña. El esfuerzo era evidente en el temblor de esa mano, en la forma en que los nudillos se blanqueaban con una tensión casi dolorosa, y luego, con una determinación que no debería caber en un cuerpo tan frágil, Sofía, sí, mis amores, la pequeña Sofía, que desde su nacimiento había vivido encadenada a una silla de ruedas, subió un pie, luego el otro, sus piernas, que los médicos habían declarado inútiles, se alzaron, temblorosas y frágiles como tallos de gelatina, sobre el mármol gélido que tantas veces había sentido Renata bajo sus rodillas adoloridas, y un jadeo colectivo se escapó de los labios de los presentes, un murmullo de incredulidad y asombro que se elevó por encima del silencio opresor. Cada fibra de su pequeño cuerpo era un acto de valentía, cada músculo, cada tendón, luchaba contra la inercia de años de inmovilidad, y la niña, mis amores, con los ojos fijos en Renata, en el rostro desfigurado por la angustia de la mujer, que le había contado cuentos de princesas y de héroes, que le había dado el único cariño genuino que había conocido dentro de esas paredes de mármol frío. Recordó el sabor de los memelas con salsa de chile pasilla que Renata le había descrito una vez. El único lujo en la mesa de sus padres en Puebla, en aquel barrio de tierra donde las casas temblaban cada vez que el volcán Popocatépetl respiraba. Recordaba las manos de Renata, siempre trabajadoras, siempre dispuestas a un abrazo, y una fuerza inusitada nació en lo más profundo de su ser, una fuerza que los médicos, con todos sus diplomas y sus herramientas de precisión, jamás podrían haber medido o cuantificado. Era la fuerza del amor, de la injusticia, de la necesidad desesperada de defender a quien la había defendido, a quien le había susurrado al oído. Tú puedes, mi amor, eres fuerte como el Popocatépetl, mi pequeña Sophie, eres más fuerte que cualquier gigante, más que cualquier montaña. Y así, con el olor de la lavanda de los jardines entrando por las ventanas abiertas, mezclándose con el yodo de la determinación infantil, Sofía dio un paso, luego otro, sus piernas temblaban como hojas al viento, pero sus ojos estaban fijos, inquebrantables, en la única persona que importaba en ese momento de su pequeña y maravillosa vida. El salón entero, mis amores, se transformó en un teatro de asombro. Los empleados, que hasta hacía un instante susurraban y se encogían ante la furia de Lorena, ahora contenían la respiración, sus miradas pegadas a la niña que desafiaba todas las leyes de la medicina, a la niña que caminaba por primera vez, y el sonido de sus pequeños pies descalzos sobre el mármol travertino romano, un tac, tac suave pero rotundo, era como el latido de un nuevo mundo que se abría ante ellos, un presagio de la verdad que estaba a punto de desatarse con la fuerza de un huracán. Los primeros pasos de Sofía, mis amores, no fueron hacia su padre, a quien amaba con la inocencia de su alma, ni hacia la puerta que representaba la salida,
o el escape de esa situación insoportable, sino que sus pies, esos pies que los doctores habían condenado a la inmovilidad, se dirigieron, con la firmeza de un destino ineludible, directamente hacia Renata, la mujer que, arrodillada incontables horas sobre ese mismo mármol frío, puliendo hasta el último rincón de la opulencia ajena, había sido la única persona que le había infundido esperanza, la única que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. Y cada paso era una batalla ganada, una victoria sobre la desesperanza, un puñetazo al destino que parecía escrito para ella. Y entonces, con un último esfuerzo titánico, con un grito que brotó de lo más profundo de su pequeña alma, un grito que vibró en el aire y que hizo añicos el silencio mortuorio que se había cernido sobre el salón, la palabra «Renata» salió de sus labios con una fuerza que nadie esperaba, una fuerza que no correspondía a un cuerpo tan frágil, y la pequeña Sofía se lanzó, temblorosa y victoriosa, cayendo directamente en los brazos de la empleada, la mujer que había sido injustamente acusada, la mujer que ahora la sostenía con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una oleada de amor tan poderosa que le arrebató el aliento. Renata, mis amores, se quedó paralizada, el corazón, que hasta ese momento había sido un pájaro agonizante en su pecho, latió con una furia renovada, un torbellino de emociones que la abrumaron, las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza, con tanta dignidad, ahora brotaron sin control, calientes y saladas, regando el cabello de la niña, mientras el olor suave y limpio de Sophie, a jabón de bebé y a la dulzura de la inocencia, se mezclaba con el cloro aún en sus manos, y un sollozo ahogado escapó de su garganta, liberando años de dolor, de soledad, de injusticia, en ese abrazo cálido, en ese milagro impensado. Lorena, ¡ay Lorena! La gata desgraciada que hasta hacía un instante saboreaba la victoria con un gusto agrio y malvado, se quedó totalmente muda, mis amores. Su rostro, antes de un bronceado artificial perfecto y contorneado con la precisión de una máscara de crueldad, palideció hasta volverse un lienzo blanco, sus labios rojos, tan rojos como la sangre que ansiaba ver correr. Ahora se contrajeron en un rictus de horror y de pura incredulidad. El perfume vulgar y el jazmín pareció evaporarse alrededor de ella, dejando solo el hedor rancio de su propia maldad al descubierto. Las botas Gucci de cuero italiano, que antes le daban un aire de invencibilidad, ahora parecían pegadas al piso de mármol, inamovibles. Como si el piso mismo se negara a cargar con el peso de tanta perfidia. Y el broche Chanel, el maldito broche que había usado para incriminar a Renata, pareció perder todo su brillo, volviéndose una baratija sin valor bajo la luz implacable de la verdad que la pequeña Sophie, con su acto de amor y valentía, acababa de arrojar sobre el salón, desnudándola ante los ojos de todos. Los empleados, mis amores, que antes se habían mantenido en el cobarde silencio de la sumisión, ahora murmuraban, sus voces bajas pero cargadas de una indignación que no podían contener, de una sorpresa que les permitía, por primera vez, ver más allá del miedo, y sus ojos, antes tan evasivos, ahora miraban a Lorena con una mezcla de desprecio y de un espantoso placer al verla caer desde su pedestal de arrogancia. La tensión en el aire se volvió tan espesa que casi se podía masticar. El ambiente vibraba con la revelación, con el milagro que acababa de ocurrir, con la certeza de que la mentira había sido expuesta de la forma más hermosa y devastadora posible. Don Mauricio, mis amores, que había presenciado cada segundo de la escena, cada temblor de Sofía, cada lágrima de Renata, cada pizca de pánico en el rostro de Lorena, sintió como una rabia helada, una furia justiciera, se apoderaba de él, una oleada de indignación que le quemaba las entrañas, el recuerdo del juramento que había hecho a su madre. El de la justicia y la honestidad resonó en su mente con la fuerza de un trueno, y su voz, cuando por fin salió de sus labios, fue como el estruendo de una tormenta que se desata en la cima de una montaña, potente, inquebrantable, resonando en cada rincón de la villa, vibrando en el mármol, en los cristales, en el alma de cada uno de los presentes, haciendo que hasta las glicinas de la pérgola parecieran temblar con su poder. Lorena, dijo, y la sola pronunciación de su nombre, despojado de cualquier atisbo de afecto, sonó como una sentencia. Sal de mi casa ahora mismo. No quiero verte nunca más en este lugar, ni en ningún otro sitio al que yo pertenezca, ni un segundo más bajo mi techo, bajo el mismo aire que respiro.
bajo el mismo sol que me ilumina. Cada palabra de don Mauricio caía como ácido sobre la piel de Lorena, quemando su orgullo, despojándola de su falsa autoridad, y ella, la desgraciada, la igualada, la piojosa que había creído que el dinero la hacía intocable, intentó balbucear una excusa, un patético intento de defenderse, de recuperar el control que se le escurría entre los dedos. Como arena fina, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por el nudo de su humillación, por el shock de verse desenmascarada de una forma tan pública y tan demoledora. Don Mauricio, con los ojos fijos en ella, aquellos ojos que ahora eran pozos de desprecio, continuó, su voz, aunque más baja, no perdió ni un ápice de su autoridad, de su furia contenida, una voz que no dejaba lugar a dudas, que no ofrecía clemencia alguna. Preferiste destruir la dignidad de una mujer humilde. Lorena, una mujer que trabaja honestamente con el sudor de su frente, que se dobla la espalda y se lastima las manos por ganarse el pan honradamente. Una mujer que, con su bondad y su paciencia, ha logrado un milagro que ni los mejores médicos del mundo pudieron conseguir con toda su ciencia y su arrogancia y todo, por un broche insignificante, por un capricho ridículo de tu vanidad, por tu crueldad sin límites, por tu envidia enfermiza, por tu miserable corazón lleno de basura. Creíste que con tu dinero, con tus lujos, podías pisotear la vida de los demás, que podías jugar con la honestidad de una persona solo por tu retorcida diversión, por tu sed de poder, por tu asquerosa inseguridad, por tu alma podrida, por tu absoluta falta de empatía. Pero te equivocaste, Lorena, te equivocaste de la manera más vergonzosa. Aquí, en esta casa, se valora la honestidad por encima de todos los diamantes del mundo, la decencia por encima de todas las etiquetas de diseñador, la nobleza de espíritu por encima de cualquier cuenta bancaria abultada, porque la dignidad de una persona, mis amores, como la de nuestra Renata, es un tesoro incalculable, algo que ni todo el oro del mundo puede comprar, ni toda la maldad del universo puede destruir. La crueldad que has demostrado hoy es una mancha que jamás podrás borrar, y no tengo espacio en mi vida, ni en mi corazón, para alguien que alberga tanta oscuridad, tanta vileza, tanta miseria humana en su interior. Tu presencia es una ofensa a todo lo que valoro, una afrenta a la vida misma, a la bondad, a la inocencia de un niño. Y así, mis amores, con esas palabras que cayeron como rocas sobre el orgullo herido de Lorena, la gata, la igualada, la desgraciada, se vio obligada a una expulsión humillante, sin maletas, sin siquiera un bolso de mano, despojada de todo su falso esplendor, de todo su oropel, sus ojos, que antes brillaban con una malicia triunfal, ahora estaban llenos de una rabia impotente, de una humillación que le quemaba por dentro, y el rojo de sus labios, antes tan vibrante, ahora parecía desvanecerse, volviéndose un halo opaco alrededor de su boca apretada. Sus botas Gucci de cuero italiano, esas botas que valían una fortuna, que antes resonaban en el mármol con el sonido autoritario de un tambor de guerra, con el golpe seco de quien se cree dueña del mundo, ahora sonaban huecas, cada paso, un tac, tac que se convertía en un susurro, en un eco patético de su partida, ya no eran un símbolo de poder, sino un testimonio mudo de su derrota, de su caída en desgracia. Su sonido ya no era el de una marcha victoriosa, sino el de una retirada forzosa, el de una huida vergonzosa, un golpe seco y vacío que se desvanecía con cada metro que se alejaba de la mansión, de la vida que creyó tener asegurada, de la felicidad que intentó destruir y el aire, mis amores, el aire de la villa, que antes estaba cargado de la tensión de la injusticia y el cloro industrial, ahora empezó a aligerarse, a purificarse, como si la maldad de Lorena se hubiera llevado consigo toda la oscuridad, dejando entrar la brisa fresca del mar, el aroma limpio de la lavanda y la esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de un futuro donde la bondad y la honestidad, por fin, encontrarían su justo y merecido lugar. Nadie esperaba lo que pasó en aquella villa mediterránea en Marbella, España, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque el aire, mis amores, el aire de la villa, que antes estaba cargado de la tensión de la injusticia y el cloro industrial, ahora empezó a aligerarse, a purificarse, como si la maldad de Lorena se hubiera llevado consigo toda la oscuridad, dejando entrar la brisa fresca del mar,
el aroma limpio de la lavanda y la esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad, de un futuro donde la bondad y la honestidad, por fin, encontrarían su justo y merecido lugar. Mientras Lorena, con el rostro desfigurado por una mezcla inaudita de rabia y humillación, apenas si podía arrastrar sus botas Gucci de cuero italiano por el sendero empedrado que la sacaba de aquella mansión de ensueño, sus tacones que apenas minutos antes habían resonado como tambores de guerra anunciando su cruel dictadura, ahora sonaban apagados, vacíos, desprovistos de todo poder, como si la tierra misma se negara a seguir amplificando la resonancia de su maldad. Y el sol de Marbella, ese mismo sol que antes había bañado su piel artificialmente bronceada con un brillo de diosa, ahora se sentía como una bofetada ardiente en su cara pálida y sudorosa, quemándole la nuca como un fuego purificador, mientras el olor dulzón de la lavanda y el jazmín de Bulgari, que también conocía y que le recordaba a la vida de opulencia que acababa de perder, se volvía ahora una tortura olfativa, un recordatorio cruel de cada uno de los lujos que se le escapaban entre los dedos mugrientos de su propia mezquindad, y sus ojos, aún inyectados de odio, recorrían por última vez el esplendor. De la villa, las glicinas que colgaban pesadas de la pérgola, el azul infinito de la piscina que se fundía con el Mediterráneo, y cada vista era como un puñal clavado en su pecho, un lamento mudo por todo lo que su ego desmedido y su corazón envenenado le habían arrebatado en un instante, dejándola con las manos vacías, el alma hecha jirones y el sabor amargo de la derrota más humillante en el fondo de su garganta. Una humillación que le calaba hasta los huesos y la hacía temblar de indignación. Una rabia que le hervía en las venas como veneno, porque aquella gata, aquella desgraciada muerta de hambre, a la que creyó poder aplastar con la punta de sus botas de 30.000 euros, acababa de verla caer, de verla arrastrarse fuera de la que había sido su jaula de oro, para ahora enfrentar la realidad cruda y despiadada de una calle cualquiera, con el eco de las risas de los empleados que se animaban a salir tímidamente a las ventanas, las risas de aquellos a quienes había pisoteado, haciéndole sentir la temperatura del viento como una reprimenda helada, un castigo que la envolvía y la dejaba sin aliento, una basura, así la veían ahora, una igualada que había intentado usurpar un lugar que no le pertenecía, despojada de su brillo falso, de su perfume caro y de la autoridad que nunca fue suya, solo un reflejo distorsionado de una mujer que había creído poder comprarlo todo, incluso la dignidad de los demás, pero que ahora se encontraba de bruces, golpeada por la verdad, por la honestía, por la fuerza silenciosa de una mujer a la que había subestimado por completo, su piel tensa, su mandíbula apretada, intentando contener un grito de frustración que amenazaba con rasgarle la garganta, sintiendo cómo el mármol frío de la entrada principal, al que no había prestado atención al entrar, ahora le parecía una lápida grabada con su nombre, recordándole que su vida de cuento de hadas había terminado, no con un beso, sino con un portazo violento y el desprecio de todos, especialmente de un hombre noble que la había descubierto en toda su vil crueldad. Sus botas ya no resonaban como tambores de guerra, mis amores, sino como el eco hueco de una derrota rotunda y definitiva. Mientras la figura de Lorena se desdibujaba en la distancia, con el sol de la mañana revelando la insignificancia de sus botas en el polvo del camino, don Mauricio, ese hombre justo y de corazón noble, se giró hacia Renata, quien seguía de rodillas sobre el mármol travertino romano, con los callos adoloridos por el castigo, las manos agrietadas y el olor a cloro aún quemándole las fosas nasales. Una imagen de dignidad inquebrantable a pesar de la humillación que acababa de sufrir, y el patrón, sin importarle la tela fina de su traje de seda, ese que le había costado una fortuna en una boutique de Milán, se arrodilló lentamente frente a ella, haciendo que el frío del mármol se transfiriera a sus propias rodillas, un acto de humildad que le habría sido impensable a Lorena, pero que para él era una necesidad imperiosa, casi una penitencia, y el crujido suave de la tela cara al rozar el suelo se mezcló con el silencio reverente de los demás empleados que observaban la escena, con los corazones encogidos de alivio, y tendiéndole una mano. Firme y cálida, una mano sin marcas de trabajo pesado, pero cargada de empatía, le dijo con voz grave, una voz que antes había dictado sentencias en consejos de administración millonarios, pero que ahora vibraba con una sinceridad conmovedora, con un arrepentimiento palpable que le hacía doler el alma de solo pensar lo cerca que había estado de cometer una injusticia irreversible. Renata, por favor, levántate. No tienes por qué seguir de rodillas. Soy yo quien debe arrodillarse ante ti.
por la forma en que permití que te trataran, por la forma en que estuve a punto de dudar de tu increíble integridad, por el infierno que te hice pasar en mi propia casa por la bajeza de esa mujer. No hay palabras que puedan expresar lo profundamente que lo siento. Te pido perdón del alma, con todo el peso de mi corazón. Te suplico que me perdones por el dolor que te ha causado esta situación, por la humillación, por la angustia de ser acusada injustamente. Y la mano de don Mauricio, cálida y fuerte, se encontró con la piel áspera y fría de Renata, que aún conservaba la aspereza del cloro industrial en las yemas de sus dedos. Y ella, sorprendida por la ternura de su toque, por la firmeza de su gesto, sintió como una oleada de calor se extendía por su brazo, subiendo por su pecho hasta llegar a su garganta, donde un nudo de lágrimas contenidas amenazaba con desbordarse, un nudo que había estado ahí desde que Lorena había empezado a llamarla gata muerta de hambre y piojosa, y el contraste entre sus manos era abismal, la de él suave y cuidada, la de ella marcada por años de trabajo arduo, agrietada por el jabón y el frío, adornada solo por la dignidad incansable de su esfuerzo, y mientras él la ayudaba a levantarse, el cuello de su costosa camisa de seda, empapada de sudor por la tensión del momento, se rozó con el hombro de Renata, dejando una pequeña marca oscura, una mancha de polvo y cloro que se adhería a la tela fina. Pero a él no le importaba en absoluto. Porque esa mancha, mis amores, era el testimonio mudo de su propia redención, la prueba de que su arrepentimiento era genuino, de que su corazón no estaba hecho solo de números y ganancias, sino de la misma carne y la misma decencia que impulsaban a Renata cada día a luchar contra la adversidad, y el olor de su perfume, un aroma discreto pero de lujo extremo, se mezcló por un instante con el persistente tufo a lejía en el aire, creando una sinfonía de contrastes que hablaba más alto que cualquier palabra, una imagen de respeto y reconciliación que borró de un plumazo toda la toxicidad de lo vivido. Renata se puso de pie, tambaleándose un poco, sus rodillas protestando con un dolor sordo que ya era una parte más de ella, como el aire que respiraba o el recuerdo de sus zapatos remendados con alambre que eran el faro de su vida. Pero esta vez, el dolor venía acompañado de una sensación extraña, una ligereza que no sentía desde hacía años, desde antes de la muerte de su esposo, desde antes de que el peso de la deuda y la maternidad solitaria la aplastaran sin piedad, y sus ojos, que habían permanecido bajos y resignados durante tanto tiempo, se alzaron por primera vez para encontrarse con los de don Mauricio, que la miraban con una mezcla de admiración y remordimiento, y el aire que la rodeaba, que antes había picado con el ácido de los insultos de Lorena, ahora se sentía suave y respirable, como si una densa niebla tóxica se hubiera disipado de repente, revelando la luz de un nuevo amanecer, y él, sin apartar la mirada, con una resolución que hizo temblar el aire a su alrededor, una resolución que le hacía parecer más un padre protector que un patrón distante, le dijo con una voz que, aunque baja, resonó en cada rincón de la villa, asegurándose de que todos los empleados escucharan cada palabra, cada sílaba, cada promesa, cada arrepentimiento sincero. Renata, sé que un sueldo no puede pagar el daño emocional, ni borrar la injusticia que te he causado, pero es lo mínimo. ¿Qué puedo hacer para demostrarte mi verdadero aprecio por tu valía, por tu lealtad inquebrantable, por tu dignidad que vale más que todos los diamantes de ese maldito broche, porque tú, Renata, eres el verdadero tesoro de esta casa, la que le da calor, la que le da vida, la que la mantiene en pie con el sudor de tu frente y la bondad de tu corazón? Por eso, a partir de hoy mismo, tu salario no solo se duplicará, sino que lo triplicaré. No quiero que jamás vuelvas a preocuparte por el dinero, por las deudas, por el futuro de tu hijo. Quiero que tengas la seguridad que mereces, la estabilidad que te han negado y la tranquilidad de saber que nunca más estarás sola, que en esta casa, en esta familia, tienes un lugar donde te valoramos, donde te respetamos y donde tu voz será escuchada siempre, porque lo que acabas de demostrar hoy vale mucho más que cualquier fortuna, y yo, don Mauricio, te lo voy a recompensar como corresponde, porque tu honestidad, mi querida Renata, ha puesto en evidencia la mezquindad de otra, y eso, te aseguro, no tiene precio, no puede pagarse con oro, solo con el respeto más profundo y la más sincera gratitud. Las palabras de don Mauricio, mis amores, cayeron sobre Renata como un torrente de agua tibia, lavando el ardor de los insultos, el sabor salado de las lágrimas contenidas, el frío del mármol que se había grabado en sus huesos, y el nudo en su garganta,
Ese nudo apretado de años de resignación y dolor se aflojó de repente, permitiendo que una lágrima solitaria, una lágrima de alivio puro, de gratitud infinita, se deslizara lentamente por su mejilla, marcando un camino salado sobre la piel reseca, y en ese preciso instante, como si el universo mismo conspirara para sellar aquel momento de justicia y de amor, Sofía, la pequeña Sofía que había permanecido escondida detrás de la cortina de terciopelo, con sus ojitos asustados pero llenos de una verdad innegable, salió corriendo de su escondite, sus piernas temblorosas pero decididas. Sus primeros pasos, esos pasos milagrosos que habían resonado como un terremoto en los cimientos de la mentira, la llevaron directamente hacia Renata, la única que la entendía, la única que la amaba. Incondicionalmente, cayendo en sus brazos con un sollozo ahogado, un sonido que era a la vez de alegría y de alivio, y se aferró a su uniforme, un uniforme sencillo pero que para Sofía representaba el abrigo más cálido del mundo, con una fuerza que le sorprendió, y Renata, con el corazón encogido por la emoción, con las manos que aún olían a cloro, pero que ahora se sentían milagrosamente suaves al tocar el cabello sedoso de la niña. La abrazó fuertemente, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el latido de su pequeño corazón contra el suyo, y las lágrimas de Sofía empaparon su hombro, lágrimas saladas y dulces que hablaban de un miedo superado, de una justicia alcanzada, de un amor que florecía entre la adversidad, y Renata, cerrando los ojos por un instante, se permitió sentir la profundidad de ese abrazo, la promesa de un futuro mejor, el calor de una familia, aunque no fuera la suya de sangre, que la acogía con los brazos abiertos, y en su mente, por un instante fugaz, se vio de nuevo en Puebla, sintiendo el aroma húmedo de la tierra mojada por la lluvia, el temblor de la casa cada vez que el Popocatépetl respiraba, el sabor reconfortante de las memelas con salsa de chile pasilla, que eran el único lujo de su infancia. Y recordó a su esposo, su rostro amable, sus manos fuertes, su risa que se había apagado tan pronto, dejándola sola, desamparada, con un bebé en los brazos y una deuda que parecía imposible de pagar, y pensó en su propio hijo, tan lejos, tan pequeño, y una punzada de nostalgia le apretó el pecho, pero la calidez de Sofía en sus brazos, el abrazo de don Mauricio, la promesa de un nuevo inicio, le dieron una fuerza renovada, una esperanza que creyó perdida para siempre, porque en ese abrazo, mis amores, se fundía el dolor del pasado con la promesa del futuro, la inocencia de una niña con la resiliencia de una mujer y el eco de los insultos de Lorena, esas palabras hirientes que la habían llamado gata, piojosa, marginal, se desvanecieron como si nunca hubieran existido, ahogadas por el sonido de la risa de Sofía, una risa que ahora era libre, contagiosa, y que resonó por toda la villa, como una melodía de victoria, como la más hermosa de las canciones. Y el resto de los empleados, que habían estado en un silencio respetuoso, con la respiración contenida, observando cada detalle de aquella escena que les había conmovido hasta lo más profundo del alma, no pudieron contener más su emoción, y como un solo hombre, rompieron en un aplauso cálido, sincero, que retumbó en las paredes de mármol de la villa, un aplauso que era a la vez un reconocimiento a la dignidad de Renata, una celebración de la justicia que por fin se había impuesto, una liberación de la tensión acumulada durante horas de incertidumbre y angustia, y las mismas manos que durante años habían limpiado, cocinado, servido, ahora chocaban unas con otras, creando un sonido de unión, de solidaridad, de una victoria compartida, y Renata, con Sofía aún aferrada a ella, sintió cómo el calor de esos aplausos se extendía por todo su cuerpo, un calor que era el antídoto perfecto contra el frío de la soledad que la había acompañado durante tanto tiempo, sintiendo cómo sus lágrimas, que antes eran de amargura, ahora se transformaban en un torrente de puro agradecimiento, de pura alegría, y supo que aquel momento lo recordaría por siempre, grabado a fuego en su corazón, como el día en que la vida, por fin, le sonrió, no con un lujo efímero, sino con la verdadera riqueza de la bondad humana, de la empatía y del respeto merecido, un recuerdo que contrastaba vivamente con el de su pasado en el barrio de tierra en las faldas del Popocatépetl, donde el único aplauso que conocía era el de la lluvia torrencial sobre el techo de lámina, o el retumbar del volcán que siempre amenazaba con devorar sus sueños.
Luego, con la mente aún procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir, con el corazón desbordante de una emoción que apenas podía contener, Renata se encontró, casi sin querer, caminando hacia el espejo imponente del gran salón. Un espejo con un marco dorado y tallado que le había parecido ostentoso y lejano en el pasado. Un objeto más de esa riqueza que no era la suya. Y al mirarse en el vasto reflejo, vio a una mujer con el uniforme sencillo, con el cabello recogido en una trenza humilde, con los ojos hinchados por las lágrimas y las manos aún enrojecidas por el cloro. Pero esta vez, mis amores, esta vez había algo diferente en su mirada. Una chispa, una fuerza que no había visto. Antes, una dignidad inquebrantable que irradiaba desde lo más profundo de su ser y sus dedos, aún enfundados en los guantes amarillos de goma, ese símbolo de su labor, de su sacrificio, de su batalla diaria contra la mugre y la adversidad, se dirigieron instintivamente hacia sus pies, hacia esos zapatos remendados con alambre, esos que eran más que simples zapatos, eran una extensión de su alma, un testimonio mudo de su lucha, de su persistencia, de su amor por su hijo, y con una lentitud casi ritual, se ajustó el alambre que ya formaba parte de la suela, la cinta que unía las piezas rotas, y al hacerlo, al ver el reflejo de esos humildes zapatos en el espejo suntuoso, esos zapatos que valían apenas unos pesos pero que contenían toda una vida de historias, sintió que brillaban, sí, mis amores, brillaban con una luz propia, no con el destello frío y superficial de los diamantes robados, sino con el brillo cálido y poderoso de la resiliencia, de la honestidad, de la victoria sobre la adversidad, y de repente, esos zapatos, remendados con alambre, ya no eran un símbolo de pobreza, de miseria, sino que se transformaron en sus ojos y en los míos, en una verdadera corona, una corona de espinas que se había convertido en laureles, una corona que adornaba la cabeza de una reina de la dignidad, una soberana del esfuerzo, cuyo reino no se medía en extensiones tierra o en joyas brillantes, sino en la inmensidad de su corazón y en la pureza de su alma, porque ella, mis amores, ella había demostrado que el verdadero valor no residía en lo que se posee, sino en lo que se es, en la fortaleza inquebrantable del espíritu humano frente a la crueldad y la injusticia, y al verla así, con su corona invisible pero resplandeciente, me dije a mí misma, y se lo digo ahora a ustedes con el alma en la mano, que su historia era la prueba viviente de que la humildad, la verdad y el amor, siempre, siempre encontrarán su camino para brillar con la fuerza de 1000 soles, iluminando hasta el rincón más oscuro de la existencia, porque esos zapatos rotos, pero llenos de vida, eran el lienzo donde se había pintado el relato más hermoso de todos, el de una victoria que no se compró con dinero, sino que se forjó con lágrimas, sudor y el coraje inmenso de un corazón que se negaba a ser vencido. Y es que, mis amores, esta historia, la de Renata, la de don Mauricio, la de Sofía y la caída estrepitosa de esa basura de Lorena, es un recordatorio potente, una bofetada con guante blanco para aquellos que creen que la riqueza material es la medida de todas las cosas, que el brillo del oro es más importante que el fulgor del alma, que el poder se ejerce pisoteando al prójimo y humillando a los que tienen menos, porque el karma, mis amores, ese viejo y sabio maestro, siempre, siempre cumple su palabra, y no hay fortuna en el mundo, ni broche de diamantes ni botas Gucci de 30,000 pesos, que pueda proteger a un alma podrida de la justicia implacable que, tarde o temprano, la alcanza, la desnuda de sus falsos oropeles y la deja caer de bruces en el fango de su propia maldad. Esa Lorena, con su bronceado artificial y sus labios de sangre, creyó que podía destruir a Renata, a esa gata muerta de hambre, a esa piojosa venida de un barrio de tierra en las faldas del Popocatépetl, donde el temblor de la montaña le recordaba a la tierra que era su origen, pero no comprendió que la dignidad, la verdadera dignidad, mis amores, no tiene precio, no se compra en tiendas de lujo ni se exhibe en salones ostentosos, sino que se forja en el crisol del sufrimiento, en la constancia de las manos agrietadas por el cloro, en el dolor de las rodillas callosas, en el silencio estoico de quien aguanta los insultos con la frente en alto, porque sabe que su valor no depende de la opinión de una desgraciada. Esos zapatos remendados con alambre, que para Lorena eran la prueba de la miseria de Renata, eran en realidad su corona, su escudo, su estandarte de batalla, el símbolo más puro de una vida construida con esfuerzo, con
Sacrificio con un amor inmenso por un hijo que la esperaba, con el recuerdo tierno de un esposo al que amó hasta el último aliento, un amor que vale más que todos los mármoles travertinos romanos, que todos los mosaicos bizantinos, que todos los jardines de lavanda y las piscinas desbordantes del mundo entero, porque el valor real, mis amores, el valor que verdaderamente importa, no se mide en ceros de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar, de perdonar, de levantarse una y otra vez después de cada golpe, de mantener la luz de la esperanza encendida, incluso cuando la oscuridad de la injusticia amenaza con consumirlo todo. Renata, con su uniforme humilde y sus guantes amarillos, de goma, nos ha enseñado una lección que debería grabarse a fuego en cada corazón, la lección de que la honestidad, la compasión y la bondad son las joyas más preciosas, el legado más valioso que podemos dejar en este mundo, y que un plato de memelas con salsa de chile pasilla, compartido con amor, sabe mejor que el más caro de los banquetes si está envenenado por la envidia y la maldad. Porque al final del día, cuando el sol se esconde sobre el Mediterráneo y la brisa marina acaricia la piel, lo único que queda, lo único que perdura, es el rastro de la huella que hemos dejado en el corazón de los demás, el eco de nuestras acciones. Y la verdad, mis amores, la verdad, como el Popocatépetl, puede parecer dormida, pero siempre respira, siempre está ahí, latente, esperando el momento justo para erupcionar y revelar su fuerza inquebrantable, para limpiar el aire de la mentira y para hacer justicia, no con bombas y fuegos artificiales, sino con la simple y pura inocencia de una niña que da sus primeros pasos hacia el amor verdadero, hacia la única persona que, en un mundo de apariencias, la había visto, la había sentido, la había amado con todo su corazón, la única que la entendía y le contaba cuentos en un lenguaje que solo ellas compartían. Un lazo que ni todo el oro del mundo pudo romper. Don Mauricio, el magnate, que vio morir a su madre por falta de medicinas, lo comprendió mejor que nadie en ese momento, que la vida y la dignidad son invaluables, que no se pueden poner en una balanza con ganancias farmacéuticas ni con broches Chanel, y por eso, su decisión de expulsar a la víbora de Lorena y de elevar a Renata no fue solo un acto de justicia, sino una declaración de principios, un testimonio de que la ética y la humanidad siempre deben prevalecer por encima de la codicia y el desprecio. Porque esos zapatos remendados con alambre, mis amores, esos que Renata había reparado con tanto esmero, eran la prueba viviente de que la verdadera riqueza no reside en la ausencia de roturas, sino en la capacidad de repararse, de seguir adelante, de caminar con la cabeza en alto, sin importar la dureza del camino, porque recuerden, mis amores, que un corazón puro y una conciencia tranquila son el verdadero lujo, la única herencia que vale la pena defender, la única corona que no se oxida, la única que brilla con luz propia, por siempre y para siempre, y nadie, absolutamente nadie, podrá jamás quitársela a quien la ha forjado con la verdad de su vida, con el coraje de su espíritu y con el amor inquebrantable de su alma.